Contexto del análisis funcional de la conducta. Psicología científica aplicada. Y me voy a ir a algo muy básico, pero que muy básico. O sea, lleváis a la carrera oyendo decir que esto es científico, esto no es científico, eso no porque no es científico, no, pero ¿estamos muy seguros de lo que estamos diciendo? Tenemos muy claro que las cosas tienen que ser científicas. ¿Por qué un enfoque científico? ¿Por qué? Porque la psicología no puede ser de otra manera como propone mucha gente. No digo que sea una gente muy nada, pero no es nada evidente que el esquema científico sea idóneo para los temas y problemas psicológicos. Siglos XVI y XVII, la revolución científica. Newton, Galileo, la física pegando un petardazo increíble. Las matemáticas, Descartes. La revolución científica, la que llamó. La psicología sigue igual. Nadie sabía cómo aplicar los métodos científicos a la psicología. Llegamos al siglo XIX. ¿Os acordáis del amigo Wundt? Guillermo Wundt. ¿Qué hace Wundt? Una chapuzada de que no veas. ¿Os recordáis de historia, ciencia, profesión? Si es que os dieron algo de historia y no tanto de ciencia y de profesión, ¿o no? Como mínimo. Pero se supone que Wundt es el fundador de la psicología científica. ¿En qué consiste la psicología científica? Pues en preguntarle a la gente qué ha sentido cuando le ha dado determinados estímulos y ver si esa gente cumple su hipótesis. Si esa gente más le vale cumplir su hipótesis, pues son becarios y otros tipos de esclavos. Eso dijo Wundt. Y además, como el criterio introspectivo es tan débil, pues en cuanto les salen respondones los de un laboratorio a unos pocos kilómetros, los de Würzburg, pues no hay manera de dirimir la disputa. ¿Os acordáis? Esto era sobre si hay pensamiento, contenido de conciencia, sin imágenes o no lo puede haber. Según Wundt, todo tu flujo de conciencia es un flujo de imágenes. Como si fuera uno de estos vídeos psicodélicos que son cambiando escenas así muy a lo loco, muy mezclándose, muy todo eso. O sea, nuestra conciencia, según Wundt, es eso. Son esas imágenes, junto al sonido correspondiente. También tiene audio, en efecto. No puede haber pensamiento sin eso. No puede haber un contenido de conciencia que no consista en imágenes auditivas o visuales. Pues nosotros dicen que sí, porque sus sujetos en el laboratorio dicen que sí, pero los sujetos de Wundt dicen que ni hablar, que siempre que hay un contenido de conciencia es una imagen, una... ¿Y cómo comprobamos? No se puede. Es decir, eso de la psicología científica, vamos, si no hay forma conocida de resolver una disputa, no estamos hablando de ciencia. Estamos hablando de teología, estamos hablando de especulación, estamos hablando de metafísica. Lo característico de la ciencia es que sabemos cómo resolver los problemas, aunque todavía no podamos. ¿Entiende? Ahora mismo todavía nadie sabe cómo combinar la mecánica cuántica con la relatividad general. Pero sabemos cómo se haría. Sabemos por dónde tenemos que ir para finalmente conseguirlo. Pero ¿cómo nos enteramos de si alguien tiene o no tiene imágenes cuando piensa en algo abstracto, por ejemplo? Pues no hay manera. ¿Entiendes? Entonces seguimos sin ciencia. Solución viene Watson, principios del siglo XX. Todo eso son mierdas. Ni el espíritu, ni nada, ni la conciencia, ni nada. Hay conducta. Y la psicología se tiene que ocupar de la conducta. Como si alguien viene y dice que la biología tiene que ocuparse de los robots. No de los bichos esos viscosos con células y de... Cambiar el objeto de una ciencia. La psicología todavía no era una ciencia, pero a partir de ese momento empieza a haber algunos elementos bastante pobres que sí son susceptibles de ser trabajados de acuerdo con un enfoque científico, pero no nos engañemos, con el enfoque de Watson no podríamos haber ayudado a Verónica. ¿Entiendes? Viene Skinner y riza el rizo. Años ya a finales de los 20-30 del siglo XX. Y Skinner dice, no, es que lo que pasa es que no podemos quitar de un plumazo las emociones, los sentimientos, los pensamientos, los razonamientos, no podemos quitar todo eso. Lo que pasa es que todo eso también es conducta. Solo que encubierta, dice él. ¿Cómo va a explicar el tío?
conducta encubierta. Ahora les gusta más llamarlo conducta privada, se equivocan, son dos cosas distintas, pero bueno, da igual. Entonces tenemos una cosa que tiene, por primera vez, ciertos visos de que algunos temas se pueden tratar científicamente, pero no podemos tratar ahí científicamente infinidad de cosas. Por ejemplo, todo lo que hicieron luego de Tversky y Kahneman, que han resultado ser los descubrimientos más importantes de la psicología del siglo XX. No son abordados en el enfoque skinneriano, pero Tversky y Kahneman, a su vez, están trabajando en un... O sea, estamos siempre como si nos hubiéramos puesto la armadura de alguien que tiene otra talla. ¿Entiendes? Clonk, clonk, clonk. Nos está costando siempre. Soy absoluto partidario del cientificismo más absoluto en psicología. Cuidado, estoy de abogado del diablo. Pero no quisiera que tomáramos como si fuera un artículo de fe. Los artículos de fe están bien para las religiones y las ideologías, pero no para el pensamiento racional. Entonces, es que la psicología tiene que ser científica. ¿Por qué? Pues vamos a ver un poco. Hago una pista de por qué yo creo que debemos apostar por este enfoque y que esta facultad hace bien en apostar por ese enfoque. No todas las facultades del mundo apuestan por ese enfoque. Algunos países de Latinoamérica están sin salir de nuestro idioma. Otros países, en fin, hay centros de psicología más o menos comprometidos con la visión científica. No es universal todavía. Todavía, a lo mejor nunca lo es. No lo sé. ¿Había una mano? Me la he inventado. Vale. Los problemas psicológicos son muy complejos. Muy complejos. ¿En qué sentido? Bueno, complejidad tiene una definición en matemáticas. Un problema tiene una complejidad que es directamente proporcional al tamaño del algoritmo mínimo capaz de resolverlo. Es decir, cuanto más grande es la máquina que tienes que hacerla para hacer la tarea, tanto más compleja es la tarea. Es un poco la idea. Quizá pronto y mal, esto está formulado analíticamente a la perfección. Pero no hace falta que vayamos a tanto detalle. Es evidente que la complejidad de un problema psicológico es muchísimo mayor que la de, por ejemplo, un problema de astronomía. Newton, maravilloso con el sistema solar, pero este sistema solar es muy fácil. Muy fácil, muy simple. Un número muy pequeño de cuerpos en los que podemos despreciar casi todas las variables, no pasa nada. Se trata a los cuerpos del sistema solar como masas puntuales, nos olvidamos de los gradientes de densidad, nos olvidamos de los volúmenes y nos olvidamos de las interacciones a tres. La mecánica celeste de Newton no permite calcular la interacción entre el Sol, la Tierra y la Luna. Permite calcular la interacción entre la Tierra y el Sol, y entre la Tierra y la Luna, y entre el Sol y la Luna. Pero los tres cuerpos son inmanejables. A ese nivel llega la cosa. Imaginad una psicología en la cual solamente podemos hablar de las personas por dos variables: su extroversión y su inteligencia. Y además solamente podemos hablar de interacciones dos a dos. Tú conmigo, ella con ella, y así sucesivamente. Esa psicología no vale para nada, porque nuestros problemas son mucho más complejos. ¿De acuerdo? A eso me refiero con complejidad. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor el método de la ciencia, o los métodos de la ciencia, que es más exacto decirlo así, son adecuados para problemas simples como el de Newton, pero no para problemas complejos como los nuestros. Puede ser. O es una fuente de duda, por lo menos. Segundo, las dificultades lógicas. Esto lo comentamos muy en extenso en ciencia cognitiva y conducta, en la otra optativa que suelo impartir. Si alguno estuvo, se acordará. Por ejemplo, María ha tropezado con una silla. Si ese enunciado es verdadero, entonces inmediatamente también es verdadero que existe una silla. ¿De acuerdo? Una tontería, pero es que la lógica es así. Si María ha tropezado con una silla, es verdad, entonces impepinablemente también es verdad que existe una silla. Pues si no existiera ninguna silla, María no podría haber tropezado con ella y el primer enunciado no podría ser verdadero. ¿De acuerdo? Esto se llama generalización existencial, como operación lógica, porque ya fue estudiada por Leibniz. Jate, decía yo. Pero vamos con una propiedad psicológica. María está pensando en una silla. ¿Se sigue que existe una silla? No.
no se sigue. María es diseñadora y está pensando en una silla que va a ser su próxima creación, por ejemplo. Si ya no existe. Es más, podía no existir ninguna silla en el mundo y María está inventando la silla. Si lo queréis más claro, María está pensando en su pareja perfecta. ¿Existe la pareja perfecta porque pienses en ella? No quiero poner en un compromiso a los que tengáis novios y novias, ¿vale? Pero estar pensando en tu pareja perfecta no implica existe tu pareja perfecta. Ahora bien, María tropezó en el metro con su pareja ideal y no se enteró, las tragedias literarias. Si eso es verdad, si es verdad que tropezó con esa persona, entonces sí. Porque tropezar es física. Entonces la lógica funciona con la física, pero no funciona con la psicología. Entonces a lo mejor, de nuevo, resulta que este traje no es para nosotros. ¿Lo veis? No os preocupéis que todo acaba bien. Everything's gonna be alright. ¿Vale? El tema de la causalidad es un problemón en toda la ciencia y en la filosofía de la ciencia, pero en el caso de la psicología es exasperante. ¿Cuáles son las causas? Una de las grandes jugadas de la psicología conductual del siglo XX fue tratar de eludir el tema causal y derivar más hacia el puramente funcional, que es mucho menos exigente. Es un pensamiento mucho más débil. Pero todavía, insisto, hay psicólogos que dicen muy seriamente que hablar de causalidad en psicología no funciona. Pero por otra parte, la causalidad eficiente es la madre del cordero del pensamiento científico, aunque no lo entendamos del todo desde el punto de vista filosófico. Y aunque haya todas las excepciones que hay en los terrenos subatómicos, etc. ¿Lo veis? Entonces, puede que esto del enfoque científico no nos venga bien. Y además es que hay alternativas. Por un lado, enfoques humanísticos. Mira, déjate de teorías y explicaciones. Lo que vamos a hacer es tratar lo mejor posible a la gente, y análisis transaccionales, de que tú eres el padre y el otro se pone como el hijo y no sé qué. Bueno, teniendo en cuenta el dato que nunca debemos olvidar, de que la mayor parte de la varianza del éxito terapéutico se explica por la relación terapéutica, ya lo hemos mencionado, y por mucho que lo mencionemos, hay que seguir teniéndolo muy claro. Pues oye, si hay una buena relación terapéutica, haciendo un análisis de estos de juego de rol que hacen que proponen algunos humanistas, pues mira, menos da una piedra. Ahora, eso como conocimiento psicológico, pues, limitado. ¿Lo veis? Los planteamientos dinámicos, la figura materna y la consolidación con la figura paterna influyen en los problemas recurrentes que tienes actualmente con tus parejas. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Pero como las estudias, ahí no estamos en el chamán 2, ahí estamos en el chamán 1. Y dicen, a este le voy a dar una infusión de salvia porque creo que tiene la conjunción de los astros, no sé qué. Estamos a ese nivel. Entonces, epistemológicamente es muy débil. Una cosa es no meternos en el ropaje científico y otra completamente distinta es ir a magufadas y pseudociencia. ¿De acuerdo? Enfoques ideológicos, bueno, esta ya es la traca. Aquella undécima tesis sobre Feuerbach, de Karl Marx, que decía que el filósofo dedica demasiado tiempo a tratar de entender el mundo y lo que tendría que hacer es cambiarlo. Reconoceréis fácilmente uno de los principios que ha vertebrado toda la evolución posterior del pensamiento más de izquierda, pero llegando hasta la actualidad. El psicólogo no tiene que tener teorías de la mente y la conducta, lo que tiene que hacer es transformar a los individuos egoístas generados por el capitalismo en el hombre nuevo. Vale, muy bien. Pero no me vengas con que eso es científico. Ya sabéis que en la época previa a las internacionales socialistas, Marx se autodenominaba a su punto de vista socialismo científico, para distinguirlo
del de Saint-Simon, Proudhon, etcétera, los que se llamaba despectivamente socialistas utópicos. Pero la ciencia de Marx, él decía que su socialismo era científico porque, agárrate, adoptaba el esquema de Hegel, el esquema historicista de Hegel. Tesis, antítesis, científico ni nada. Hegel, aparte de escribir todo en mayúsculas, pues, desde el punto de vista científico, nunca hizo nada. ¿Entiendes? Y desde luego el esquema historicista no se sostiene. Hay un par de ejemplos que da la casualidad de que cuadran más o menos. Pero la mayor parte del devenir de la historia no tiene nada que ver con eso y sobre todo es contrario a uno de los principios más fundamentales de la ciencia, que es el principio de contigüidad. Causa y efecto no pueden estar separados, sino a través de una cadena de causas y efectos que sean contiguos. Si le dais una vuelta veréis que el planteamiento de Hegel es completamente anticientífico, pero Marx decía que su socialismo era científico por eso. Claro, esto sigue funcionando en los contextos ideológicos y bueno, está muy bien que así sea, pero es un contexto ideológico, es una cosa, y el intento de obtener conocimiento sobre cómo es la realidad es otra. Claro, aquí en cierto modo se niega la mayor, es decir, no, la tesis undécima sobre Feuerbach. No se trata de obtener conocimiento, se trata de transformar. Y uno diría, si no sabemos cómo es, ¿qué es exactamente lo que queremos cambiar? ¿Lo veis, no? Es decir, meterse en enfoques ideológicos pues, para que le guste, que se lo pase bien. Yo no toco las ideologías ni con un palo de 3 metros untado en gel hidroalcohólico, porque creo que son las píldoras intelectuales más tóxicas que han existido en la humanidad, con la posible excepción de algunas religiones. Así de claro lo digo. Opciones personales, evidentemente, como son las ideológicas, como son las religiosas y como son también las epistemológicas, que nos hacen decantarnos, o no, por la ciencia. ¿Lo veis hasta aquí? No pido que estéis de acuerdo, porque estamos hablando de temas muy generales, muy amplios y muy... Lo que digo ¿se entiende? Bien, pues lo que tiene que quedar claro de todo este rollo es, no está del todo claro por qué la psicología tiene que ser científica a pesar de que estemos acostumbrados a repetirlo. A lo cual añado, más bien a título personal, no se me ocurre nada mejor que intentar hacerlo de la forma científica. Porque las alternativas que hay posan eso. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo o no? ¿Visto? Bien. Ahora mismo se está cuestionando incluso la racionalidad científica en su totalidad por parte de los planteamientos más ideológicos. Lo podéis leer fácilmente en algunos autores, lo podéis leer fácilmente en columnas de periódicos, en blogs, en la racionalidad, el racionalismo, está muy criticada. Se está poniendo en valor, sobre todo, los planteamientos muy emocionalistas y muy fenomenologistas. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, uno de los pensadores más geniales y más abyectos del siglo XVIII. Gran amigo de Hume, que luego traicionó, y absolutamente trastornado mental. Rousseau era un individuo que acabó mal por razón del trastorno mental que tenía. Que era probablemente una esquizofrenia paranoide. Creía que todo el mundo iba por él y contra él. En todo caso, Rousseau sostenía cosas como que la razón que yo tengo para creer en Dios no tiene nada que ver con el argumento de San Anselmo, ni con las vías de Tomás de Aquino. La razón que yo tengo para creer en Dios es que yo miro al amanecer y entre las brumas sale el sol y oigo a los pájaros y veo los árboles, y cómo no voy a creer en mi creador. Muy bonito. Científicamente, psicológicamente, filosóficamente, basura. Todas las emociones son legítimas, como tales. Ninguna emoción prueba nada. Tú en este momento podrías estar en la más insondable de las depresiones por ningún motivo. Tú podrías estar en el entusiasmo más absoluto por motivo de que te has metido algo. La emoción no prueba nada, excepto que está ahí. Es legítima en el sentido de que si tú me dices que los cerdos tienen 6 patas y son verdes, eso no es legítimo, pero es una estupidez, es contrario a la evidencia empírica, que cualquiera puede constatar con sus propios ojos. Pero si tú me dices, estoy triste, yo no puedo cuestionar eso. Ahora bien, no me digas que vas a demostrar algo sobre el mundo porque tú estás triste. No es probatorio, no es evidencia, solo emoción, solo, más ni menos, ¿eh?
No voy a decir yo que no sean importantes las emociones. Y al cabo pasamos la vida buscándolas y eludiéndolas. Buscando las buenas y eludiendo las desagradables. ¿No? Lo que digo es que no prueban nada y que no son materia de conocimiento. Pues Rousseau decía que sí. Es su razón para creer en Dios eran las emociones, que le producía el amanecer. ¿Sabes? Bueno, pues este cuestionamiento de lo racional y empírico, lo lógico y lo empírico, ahora mismo tiene cierta fuerza en algunos sectores. Afortunadamente no en los sectores más importantes, la ingeniería, la informática, las ciencias naturales, etc. Pero en ciencias sociales, teoría literaria y filosofía, bueno, ahí hay gente diciendo que la lógica es un instrumento de dominación colonial y machista esto es imbécil. La lógica es un gran producto de la humanidad, toda ella. Se lo pregunten a Ada Lovelace, por ejemplo, y no tiene nada que ver con eso, aunque todo instrumento se puede utilizar para cosas buenas, cosas malas, cosas regulares, ya lo sabemos. Lo mismo que podríamos decir de la lógica, podemos decir de la filosofía de Rousseau, del contrato social. Se puede usar mal, se puede usar bien, se puede usar regular. Pero no, están diciendo este tipo de cosas. La lógica es intrínsecamente opresiva para los colectivos vulnerables de estas canciones de ahora. En fin, vamos a tratar de dar alguna pincelada de por qué esto está tan mal. ¿Os acordáis de la ilusión de Müller-Lyer? Una de las moscas de la fruta de la psicología que aparece por todos los lados, pues ahí la tenéis. Pero este tío, mirad lo que dice. Está tomado de la vida misma, ¿eh? No exactamente de ningún caso real, pero no os va a costar demasiado encontrar este tipo de elementos, sobre todo si os vais a la Facultad de Humanidades. Claro, las reglas no sirven para resolver estas cuestiones. Mi opinión es tan válida como la tuya. Y yo digo que 2 más 2 son 5, y tú dices que son 4, mi opinión es tan válida como la tuya. Esa es la diferencia entre aceptar la ciencia y no aceptarla, en el fondo. Yo acepto que las reglas se pueden mejorar, pero que las reglas es la mejor manera de ver si estas líneas son iguales o no lo son, de verdad. Ah, es que lo de verdad depende para quién. No. No depende para quién. Porque estas líneas no importan. Pero si un tratamiento mejora la vida de alguien o no la mejora, eso sí importa. Y a eso es a lo que vamos a ir ahora mismo. Porque al final es la que nos va a devolver al sector a la pista de la ciencia después de haber dado una vuelta para reconsiderarlo. Nunca viene mal. Si alguien ha visto Juego de Tronos, quizás recordará a estos personajes. No es el Papa, es que se parece al Papa, pero es un actor, haciendo un papel bastante peculiar de una especie de líder de una secta, y el otro es un chaval de la secta. ¿Por qué un enfoque científico? Bueno, el enfoque científico, y esta es la respuesta a la que quería llegar, es el que mejor funciona para problemas complejos, como hemos visto que son los psicológicos, a pesar de la dificultad que tiene para ello, pero es que no hay otro que funcione mejor. Problemas complejos de alto contenido fáctico. Y esto está más allá de cualquier duda. La ciencia funciona, señores. La luz se enciende si el circuito tiene las propiedades que la ciencia dice que tiene que tener. No si yo siento la emoción de que me gustaría que se encendiera la luz, por favor. ¿Vale? ¿A qué nos referimos con contenido fáctico? Le vamos a dar una pequeña vueltecita a esto porque es importante y tiene que ver con lo que acabo de comentar. Puedes dudar sobre la ilusión de Müller-Lyer y da lo mismo. Pero no puedes... mejor que no tengas dudas sobre qué es lo que hay que... qué tratamiento hay que aplicar a un paciente. Porque esto es sin bromas. Se puede hacer bien o se puede hacer mal. Se puede hacer mejor, se puede hacer peor. Se puede tener éxito, se puede no tener, y es importante. ¿De acuerdo? Por cierto, la ilusión de Müller-Lyer es innata. Contádmelo, la habéis visto 1000 veces. Es innata, es una característica de nuestro sistema perceptivo. ¿Cuántos piensan que sí? ¿Cuántos piensan que no? Nadie piensa que no. Mucha abstención.
La diversión de Miller-Lyer se pensaba que era innata, que era una característica de nuestro sistema perceptivo que tiende a hacer ese tipo de cosas por razón de la interpretación tridimensional. ¿Os acordáis? Es una esquina hacia adentro, una esquina hacia afuera. Y entonces pues hacemos la corrección para que las líneas, la longitud de las líneas cuadre con... Pues resulta que no. El mismo, ¿os acordáis que el primer día os hablaba de la ley de Campbell? Pues el mismo Campbell con su equipo de investigación hicieron ya hace tiempo una investigación bastante detallada sobre la ilusión de Miller-Lyer en ciertas tribus que no la presentan. No la presentan. Es decir, tú les enseñas esas dos líneas y te dicen, son iguales. Claro, son iguales. Y tú estás, como tú con tu cultura y tu aprendizaje, estás viéndola y estás diciendo, coño, van a ser iguales, joder, porque tengo la regla, que si no, yo las estoy viendo distintas. Es una ilusión que la seguimos sintiendo por mucho que sepamos que. Aquello de una vez que lo has visto ya no puedes dejar de verlo, que se dan muchos memes y cosas así. Pues no, resulta que estas culturas, el truco del truco, es que no tienen líneas rectas en su entorno. Hacen construcciones redondeadas, viven en sitios redondeados, y entonces pues es lo que para nosotros es tan común de la perspectiva. Mirad este aula. Es un paralelepípedo hueco casi perfecto. Las mesas en las que estáis, nosotros vivimos cuadriculadamente. Entonces, pues claro, nuestros sistemas se han adaptado a eso en el sentido de que, claro, aquí sobreactuamos, pero en virtud del aprendizaje que tenemos, haciendo una lectura tridimensional de algo que no lo es. ¿Lo veis? Pero quien no ha tenido ese aprendizaje, no. Entonces resulta que así se descubrió que no es innato, es que depende de que vivamos en un entorno donde hay muchos cubos, y muchos cuadrados, y muchos rectángulos, y muchos paralelepípedos. ¿Entendido? Bueno, esto como anécdota. ¿A qué nos referimos con contenido fáctico? Que es la segunda cosa que va a hacer que sea recomendable tirar de la ciencia y no de otros enfoques. El grado en que una cuestión, asunto o tema o problema tiene, 1, consecuencias importantes. Importantes aquí significa beneficiosas o dañinas. Lo que decía antes, si nos equivocamos en el tratamiento para el paciente es muy dañino, si aceptamos puede ser muy beneficioso. Y segundo, criterios claros de valoración. Vamos a saber si hemos acertado o no hemos acertado con algún criterio. Nos muere el paciente, nos hemos equivocado, posiblemente. A lo mejor es insalvable. El paciente mejora rápidamente y además lo hemos hecho de tal manera que no toma una línea base y todo demás, pues podemos pensar que probablemente hemos acertado. Con un criterio claro de valoración. Alto contenido fáctico tienen los temas, los problemas, las situaciones, como muchísimos en la psicología, que es 1, tienen consecuencias importantes, y 2, es posible valorar si hay éxito o fracaso, o éxito parcial, con un criterio claro. ¿Entendido? Bajo contenido fáctico, arte, preferencias estéticas, metafísica, especulación, problemas de ricos, los que tenemos muchos de nosotros. Muchos de nosotros no, todos. O sea, todos nos pasamos buena parte del día hablando de cuestiones que no tienen la más mínima importancia, pero que nos entretiene o nos distrae o nos gusta hablar sobre ellas. Incluso nos peleamos por ellas. Hay muchas discusiones en contextos tipo X, antes Twitter, que las entienda a menos que esté metido en el asunto. Que son lúdicas, son bajo contenido fáctico. Yo me pasé muchos años discutiendo con un compañero de la facultad, compañero y sin embargo amigo, sobre música. Yo sostenía que el mejor músico de la historia era Johann Sebastian Bach. Y lo sigo sosteniendo porque quien diga lo contrario no se ha enterado de nada. Él decía que no, que Mozart. Mozart, venga, hombre, lo más interesante que tiene Mozart son caricaturas de Bach. Son así unos fugados, la fuga dórica, la de la misa en si menor, ¿sabes? Y el otro me contraatacaba. Y el rey, así años. ¿Qué pasa? Consecuencias importantes, 0. Si yo al final lo cojo contra la pared, es muy menudito, y le digo, vas a decir que bajes y lo consigo,
y lo dice, y hay testigos, y lo grabo y lo subo a YouTube. ¿Qué importa eso? Hombre, importa en el sentido de que mi comportamiento ha sido bastante poco civilizado, pero nada más, o sea, si le convenzo por las buenas, ¿qué más da? Eso no tiene importancia. Criterios claros de valoración. ¿Cómo podríamos saber que hay algún criterio en cuanto a la dificultad? Pero yo ahora mismo puedo utilizar un sistema de inteligencia artificial que haga una fuga a 10 voces, que está más allá del alcance de cualquier compositor humano, incluido Bach, que no era humano, era sobrehumano. Lo que pasa es que eso probablemente no va a sonar muy bien. No se va a parecer al Kiri de la mise en si menor. Va a ser muy inferior artísticamente, pero ¿cómo se valora eso? Los críticos de arte, no digamos de cine, eran unas tonterías una detrás de otra, como si supieran de lo que hablan, pero saben de lo que hablan, pero no, la valoración siempre puede ser objeto de discusión. Y entonces te encuentras que se contradicen entre sí. Y hubo un tío que dijo sin despeinarse que el mar de Debussy era una sarta de graznidos insoportables, ¿verdad? Y al cabo de 2 o 3 años, sin despeinarse también estaba poniendo por las nubes en el periódico, el mismo crítico. ¿Ves? No hay criterio de valoración. Y no tiene importancia, además. La importancia que tiene es la que le demos. Disfrutamos con estas discusiones, con estas conversaciones, con estas... Hay gente que se gana la vida con ello, porque somos ricos, porque somos del primer mundo. ¿Entiendes? Os aseguro que en el corazón de Somalia a nadie le importa lo más mínimo si Bach, si Mozart o si la madre que los parió a los dos. Tienen problemas más acuciantes. Pero incluso nosotros no tenemos forma de resolverlo porque no hay criterios claros de valoración. ¿Veis la diferencia, no? Sea usted todo lo blando, posmoderno y relativista que quiera, con los problemas de bajo contenido fáctico. Pero cuando estamos hablando del bienestar de un paciente, se me deja usted de tonterías. Porque aquí estamos hablando de alto contenido. Estamos hablando de cosas que importan. Y esto ya es una afirmación moral. Lo digo con toda tranquilidad. ¿Vale? ¿Veis por dónde vamos? Alto contenido fáctico, evidentemente, ingeniería civil, arquitectura, se caen los puentes, ciencias de la salud, todas ellas, química, estallan cosas. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, ya sabéis, la idea de que la COVID-19 había salido de un laboratorio se consideró fake news, bulo, terraplanismo, y así nos lo decían. Hoy en día es prácticamente seguro que así fue. Prácticamente seguro, y además es difícil entender cómo puede no ser así cuando precisamente en la ciudad china de Wuhan, donde se inició, donde está el paciente cero seguramente del COVID, está el laboratorio de investigación virológica más importante del mundo. Y además ese laboratorio llevaba desde 2017 con una línea especial de investigación potenciando virus del tipo SARS. Y además ese laboratorio tenía varios informes de la Organización Mundial de la Salud y de organismos equiparables de la Unión Europea en cuanto a que decían, desde que sus condiciones de seguridad eran muy deficientes, hasta que aquello era una locura, literalmente insane. Insane conditions. Pero no, esos son bulos. Nos tenemos que creer que es que un chino se hizo una sopa con un murciélago y entonces salió de él. Eso nos decían, ¿eh? No estamos hablando de la historia de Lysenko en el siglo XX, haciendo barbaridades con el trigo en la Unión Soviética. Estamos hablando de hace 4 años, hermano. Así que cuidadito. Aquí el contenido fáctico es inmenso. Como prueba, todavía estamos atendiendo el estrés postraumático de todos los sanitarios que estuvieron en primera línea. Médicos, auxiliares y sobre todo enfermeros, que son las que siempre están más en primera línea. El médico va y viene, pero la enfermera está ahí encima, devastadas. Algunas todavía, 3 y pico años después, arrastran el estrés postraumático y se despiertan sudando y gritando los nombres de los pacientes. Muy dramático. Esto es contenido fáctico, señores. ¿Vale?
Bueno, pues queremos que la psicología tenga esto en cuenta. Y esa ya sí es una buena razón para optar por lo científico. Algunos ejemplos destacados de contenido práctico. ¿Sabéis quién es Semmelweis? ¿Os suena? Pues debería. ¿Sabéis quién es Winston Churchill? Sí, ¿verdad? Pues Churchill era un cabrón desgraciado comparado con esto. Estos son los verdaderos héroes. Semmelweis trabajó sobre la fiebre puerperal. La fiebre puerperal es una enfermedad que se producía muy característicamente en torno al parto en las mujeres. Ocurría una cosa muy curiosa en la época, hacia mediados del siglo XIX, que es que las mujeres que daban a luz en su casa, típicamente gente rica, tenían muchas más posibilidades de sobrevivir que las que iban al hospital. Y eran atendidas por personal especializado del hospital, médicos y enfermeras. Palmaban como chinches y palmaban de fiebre puerperal. Y a Semmelweis se le ocurrió la gran idea, que era sencillamente que los médicos y el personal en general que hubiera estado en la morgue, que hubiera estado trabajando con cadáveres, se lavaran las manos antes de atender a las parturientas. Esa es la gran innovación médica. Resultado espectacular. Se cambiaron las cifras y empezaron a sobrevivir más en los hospitales que en los domicilios particulares, con lo cual las ricas empezaron a ir a los hospitales otra vez. Esto es muy serio, ¿eh? Florence Nightingale. Si conocéis tenéis alguna compa que esté estudiando enfermería, o lo haya estudiado, muy fácil que haya tenido que hacer un trabajo sobre ella, porque es la fundadora de la enfermería, tal y como la conocemos hoy en día. Florence Nightingale era una mujer rica, de buena familia, guapa, atractiva, tenía de todo, pero ella se empeñó en que ella quería atender a la gente y cuidarla. Eran de esas cosas de vocación sanitaria inflexible. Y lo consiguió, al final consiguió, rechazó un pretendiente que era irrechazable con los criterios de la época, se cabreó con sus padres, pero lo consiguió y se fue a montar, a mejorar las condiciones de atención a los heridos en la guerra de Crimea. Y introdujo algunos cambios en el hospital de campaña, que era un moridero. La gente llegaba ahí herida, más grave o menos grave, y pasaba un poco lo que antes. O sea, se ponían más malos en el hospital, pillaban infecciones, decaían, y la gente moría en gran medida por las heridas que traía, pero algunas veces no. Algunas veces eran cosas que aparentemente pillaban en el hospital. Nightingale introdujo varias medidas, entre ellas, primero, ventilación a saco. Por lo menos 2 veces al día, por ahí se hacía correr aire como fuera. 2, higiene. Todo tenía que estar limpio, incluidos los pacientes. 3, trato personalizado. Nada de cabo o el paciente número, no. Su nombre, con un tratamiento lo más cercano y lo más humano posible. Y también dio la vuelta. Ahí empezó a decaer la cantidad de... Y entonces ir al hospital empezó a ser, no como si dijéramos voy a que me rematen, sino voy a tener una posibilidad de salir adelante. Fijaos que 3 medidas también, ¿eh? Había algunas más, evidentemente, y la historia es algo más compleja. Pero de nuevo, haces estas cosas y consigues salvar barbaridades de vidas. Landsteiner, el descubrimiento de los grupos sanguíneos. Por favor, ¿sabéis el grupo que sois? ¿A que sí? Por favor, averiguadlo, los que no sepáis. Es importante si alguna vez tienes un accidente o lo que sea, siempre, hombre, sí que te pueden dar 0 positivo, los 0 positivos siempre faltan. ¿Pero qué ocurría antes? Pues que te ponían sangre y cruzaban los dedos. Porque había algunas veces que la sangre de otros era tóxica para ti, pues nadie había entendido lo de los grupos sanguíneos. No se había descubierto. Se lo descubre y se estima que debió de salvar unos 1.000 millones de vidas. Se dice rápido, ¿eh? La población española son 40 y no sé cuántos millones de personas, ¿no? Estamos hablando de mucho más. Ahora mismo estaríamos palmando también con muchísimas transfusiones y se hubieran descubierto los grupos sanguíneos. Se habrían descubierto después. Pero claro, este se adelantó. Bosch y Haber. Sistema de fijación del nitrógeno atmosférico para convertirlo en fertilizante. Esto es la caña. Los fertilizantes antes se conseguían
de las heces de las aves marinas. En países como, por ejemplo, Chile, que tienen enormes longitudes de costa, muchas aves marinas que, por supuesto, hacen sus deposiciones en las rocas. Hay un montón de individuos currando en arrascar las cacas de las gaviotas para hacer con esos fertilizantes. Pero el tema son los nitratos. Bueno, es lo que aportas a un terreno que está flojo desde el punto de vista de la fecundidad y lo convierte en fértil otra vez. Carísimo, complicadísimo, pero claro, el mundo está lleno de nitrógeno, es algo que está volando por ahí. Es el gas más abundante en el aire. Pues ellos consiguieron sacar el nitrógeno del aire y convertirlo en nitratos. El resultado es espectacular, claro. Los fertilizantes decaen de precio, por tanto se puede cultivar mucho más, la productividad del campo es muchísimo mayor, desaparecen hambrunas por todas partes. Aproximadamente, se estima, esto es muy difícil, 2.700 millones de vidas salvadas. Como veis, Winston Churchill queda como el Mindundi en comparación con esto. Me da igual, es vuestro político o militar favorito, cualquiera. Estos son los héroes. Wallman y Eslow. Cloración del agua. Ay, que el agua sabe a cloro, pues menos mal. Menos mal. Ahora mismo una de las principales causas de mortalidad en el mundo no desarrollado, en el mundo pobre, es la baja calidad del agua que está putrefacta. Ahora mismo, en este momento, hoy, en África, hay cientos de miles o millones de mujeres, sobre todo, que dedican gran parte de su jornada laboral a irse al quinto infierno, al pozo, a rellenar unos cántaros enormes de agua y a volverse con ellos en la cabeza dejándose la columna vertebral. Y es un agua que nosotros no la aceptaríamos ni para lavarnos los pies. Y haríamos bien porque está llena de... ¿Entiendes? Eso pasaba aquí también. Las contaminaciones, las aguas fecales se filtraban a los... Estos descubrieron que utilizando ciertos métodos de añadir cloro en cantidades adecuadas, se conseguía esterilizar de verdad el agua y conseguir que fuera apta para el consumo de verdad, sin poner malo a nadie. Unos 177 milloncejos de nada de vidas salvadas. Fergie. Estrategia de erradicación de la viruela. Esto os va a sonar. Ya se conocía la vacuna, pero no se podían producir suficientes. Lo que él hizo fue el estudio matemático de cómo colocamos estratégicamente las pocas vacunas que tenemos de forma que se consiga la inmunización de la población total. Os acordaréis que hace 3-4 años se estaba hablando muchísimo de esto a propósito del COVID. ¿Cómo podemos conseguir la inmunidad de grupo? ¿No suena? Claro, pues muchas veces no hace falta vacunar a todo el mundo. Muchas veces no se puede vacunar a todo el mundo porque no hay dosis suficientes. No se pueden producir dosis suficientes. Él lo que inventó es el método de colocación estratégica de las vacunas en sitios de tal manera que la inmunidad fuera completa. Este es el tipo de gente que... Borlaug, el definitivo. Borlaug, yo creo que ya incluso lo mencioné en la clase de presentación, porque este es uno de los grandes héroes de la historia de la humanidad de verdad. Consiguió unas variedades de trigo que hicieron que países que habitualmente sufrían hambrunas con barbaridades de víctimas, pasaron a sobrarles el trigo y poder exportarlo. Pues mira, esto es contenido fáctico, señores. Muy fácil valorar, tenemos un criterio muy claro de cuándo esto ha salido bien. Y sobre todo, es muy importante. No es una discusión sobre Bach y Mozart, o sobre los Beatles y los Rolling Stones, o sobre el techno y el house, o sobre el reggaeton y la salsa. No. Baila lo que te dé la gana. Ya te despreciaremos si es el reggaeton. Muy bien. ¿Entendéis lo que quiero decir? Pues este es el tipo de cosa que nos gustaría poder hacer. Y toda esta gente ha trabajado en el marco científico. Y eran problemas muy complejos, ¿eh? Así que tenemos seguramente razones para mantener el enfoque científico. Y yo creo que la principal es que es lo que mejor funciona para estos problemas complejos y de alto contenido fáctico. ¿Vale? Gracias y buenas tardes.
podremos hablar de a los otros